Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Si eres fan de las series turcas, y especialmente de esa pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desvelar, o al menos intentarlo, los secretos íntimos de Mert y Afra. Sí, así como lo oyes, vamos a bucear en esa química que vemos en pantalla, en esos gestos que nos hacen suspirar, y en todo aquello que hace que Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu sean más que solo compañeros de actuación. Prepárense para conocer los detalles que no querrán perderse. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Estamos creciendo gracias a ustedes, y cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido así de interesante y entretenido. Así que adelante, denle al botón rojo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿De dónde surge esta fascinación por Mert y Afra? Es simple, creo que todos hemos sido testigos de una conexión que trasciende la pantalla. En la serie sus personajes, Ferit y Seyran, tienen una relación compleja, llena de altibajos, pero también de momentos de pura ternura y una intensidad que te atrapa. Y esa intensidad, amigos míos, no se logra solo con un buen guión. Se necesita esa chispa real, esa química innegable entre los actores. Y Mert y Afra vaya que la tienen. Primero hablemos de su lenguaje corporal. ¿Han notado cómo se miran? Esas miradas que se sostienen un poco más de lo normal, esos roces sutiles, la forma en que sus cuerpos se inclinan uno hacia el otro cuando están hablando, incluso fuera de escena, en entrevistas o eventos. Es un lenguaje no verbal que grita complicidad. Piensen en esas entrevistas donde, sin querer, se buscan las miradas, donde una sonrisa nerviosa se cruza entre ellos, o como Mert a veces se inclina para escuchar a Afra con una atención que parece casi devota. No es solo profesionalismo, ¿verdad? Hay algo más profundo ahí. Y luego están los gestos. Ese pequeño toque en el brazo, esa mano que se posa en la espalda por un instante fugaz, la forma en que se ríen juntos, a veces con una complicidad que parece entenderse sin palabras. Estos pequeños detalles son los que construyen esa sensación de intimidad que tanto nos gusta ver. A veces en las alfombras rojas vemos a Mert con un brazo protector alrededor de Afra, o a Afra apoyando su mano en el hombro de Mert mientras posan para las fotos. Son gestos que, aunque puedan interpretarse como profesionales o de amistad, tienen un matiz de algo más personal, algo que genera ese morbo que todos buscamos. Pero no todo es lo que se ve. También hay lo que se dice, o mejor dicho, lo que se insinúa. En entrevistas, ambos han elogiado mutuamente su profesionalismo y su talento, pero a menudo añaden comentarios que sugieren una conexión personal fuerte. Recuerdo una ocasión en la que Afra dijo algo sobre cómo Mert la hacía sentir cómoda en el set, y la forma en que él respondió con una sonrisa y un gesto de asentimiento, como si entendiera perfectamente a qué se refería. Esa sincronía en sus palabras y reacciones es fascinante. Otro aspecto que alimenta los rumores y la intriga son los comentarios de sus compañeros de elenco. A menudo otros actores de la serie han mencionado lo bien que Mert y Afra se llevan, cómo trabajan en equipo y la buena energía que hay entre ellos. Si bien esto puede ser simplemente una descripción de una buena relación laboral, sumado a todo lo demás, crea una narrativa muy potente. Y claro, no podemos olvidar las redes sociales. Los fans se vuelven detectives. Analizan cada foto, cada historia, cada me gusta. Un comentario específico, una foto compartida en un momento particular, puede desatar una avalancha de especulaciones. Y la verdad es que Mert y Afra, intencionadamente o no, a veces parecen alimentar esa expectación. Quizás disfrutan de esa dinámica, o quizás simplemente son personas que se llevan muy bien y el público ha proyectado sus deseos en ellos. Ahora entremos en terreno un poco más especulativo, ¿qué podría ser ese secreto íntimo que no queremos perdernos? Podría ser simplemente que su amistad es tan genuina y profunda que se traduce en esa química que vemos. O quizás, y aquí es donde entra la fantasía de los fans, hay algo más. Un romance incipiente, una conexión que va más allá de la amistad, algo que aún no se ha confirmado oficialmente pero que las señales apuntan. Piensen en la forma en que se apoyan mutuamente. En los momentos de estrés de una filmación tan intensa, tener un compañero en el que confiar, alguien que te entiende, es invaluable. Si Mert y Afra tienen esa relación de apoyo mutuo, eso explica en parte por qué su trabajo juntos es tan convincente.
No es solo actuar, es una especie de simbiosis profesional y quizás personal. Y las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no creen? Por un lado, nos permiten ver fragmentos de sus vidas, sus interacciones, y alimentar nuestra imaginación. Por otro lado, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Es posible que la intensidad de su relación en la serie, combinada con su química en la vida real, les haya creado una burbuja de atención constante. ¿Qué tipo de secretos íntimos podríamos imaginar? Quizás son detalles sobre cómo se preparan para escenas emotivas juntos. ¿Se dan consejos? ¿Se preparan psicológicamente de alguna manera especial? ¿Se cuentan anécdotas personales para relajarse antes de una escena difícil? Estos son los pequeños detalles que hacen que sus personajes se sientan tan reales. Otra posibilidad es la forma en que manejan la fama juntos. Si realmente están saliendo o tienen una relación profunda, deben navegar por un mar de cámaras y paparazzi. La discreción, el apoyo mutuo para lidiar con la atención constante, podría ser un secreto íntimo que comparten. La forma en que se protegen mutuamente en público, si es que lo hacen, revela una conexión que va más allá de lo superficial. Y no olvidemos la comunicación. ¿Cómo se comunican entre escenas? ¿Mensajes de texto, llamadas, encuentros secretos? Estos pequeños actos de conexión son los que forjan un vínculo. A veces en las entrevistas, uno de ellos responde por el otro o completa la frase, lo que demuestra una sincronía y una comprensión mutua que son difíciles de fingir. El título de este vídeo es Secretos íntimos que no querrás perderte. Y la verdad es que la intimidad, ya sea amistosa, romántica o profesional, tiene un magnetismo especial. Nos gusta ver la humanidad detrás de las estrellas, las conexiones genuinas que los hacen brillar. Y con Mert y Afra, esa conexión parece ser muy, muy fuerte. Imaginen, por ejemplo, que comparten bromas internas que solo ellos entienden. Esos pequeños códigos secretos que se lanzan en medio de una escena seria, haciendo que uno de ellos tenga que morderse el labio para no reírse. O la forma en que se animan mutuamente cuando uno está cansado o estresado. Estos son los pequeños actos de cuidado y afecto que definen una intimidad real. También es importante recordar que mucho de lo que vemos es público y, por naturaleza, curado. Las entrevistas, las apariciones en eventos, las redes sociales, todo está diseñado para proyectar una imagen. Pero a veces en esos momentos no planeados, es cuando realmente vemos la verdad. Un gesto espontáneo, una risa genuina, una mirada cómplice. Estos son los fragmentos de intimidad que los fans anhelan. ¿Y si hipotéticamente existiera un romance, cómo lo manejarían? Serían discretos intentando proteger su privacidad en la medida de lo posible, al mismo tiempo que comparten esos momentos que los fans aman. Ese equilibrio entre lo público y lo privado es un arte y Mert y Afra, en su manera, parecen dominarlo. La serie, a pesar de ser una ficción, se ha convertido en un escenario donde sus vidas personales se entrelazan con sus personajes. Y la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa para los espectadores, creando esa expectativa de que su conexión en pantalla sea un reflejo de su conexión en la vida real. Y la verdad es que nos encanta creerlo. Para concluir, hemos explorado la poderosa química entre Mert y Afra, analizando su lenguaje corporal, sus gestos, sus palabras y las sutiles insinuaciones que alimentan nuestra imaginación. Hemos profundizado en la posibilidad de que su conexión vaya más allá de lo profesional, especulando sobre los pequeños detalles que podrían conformar sus secretos íntimos. Ya sea una amistad profunda, un romance incipiente o simplemente una complicidad profesional excepcional, lo que es innegable es que Mert y Afra tienen algo especial. Esa chispa que nos atrapa, que nos hace querer ver más, que nos hace suspirar y que, sin duda, ha conquistado nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan fascinante. Espero que hayan disfrutado desvelando estos posibles secretos íntimos de Mert y Afra tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Qué detalles íntimos les han llamado más la atención? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.